Y vamos a compartir la pantalla. Vamos a abrir esta, que es más que todo para ubicarnos, ¿no? Estamos en la semana 3. Y ustedes han visto, bueno, primero, bienvenidos, porque no hemos tenido una introducción formal por la razón que las conexiones fueron asincrónicas, ¿no? Debido al feriado y también debido al feriado de la semana pasada. Nosotros ya estamos en la semana 3 y también quería consultarles que cualquier duda, ahora la vamos a revisar. De hecho, la clase de hoy va a ser una clase particular. Le voy a explicar porque primero vamos a ver si podemos, pienso que están chequeando. Me gustaría que me informaran si ven la pantalla, ¿no? Entonces, ahí Sí, vamos. profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a poner en pantalla completa. Ok, para que se pueda ver mejor. Okay. Ok. Okay, aquí vemos. Bueno, yo supongo que están viendo la presentación. Con respecto a la clase de hoy, que repito, es la clase lección 3 y va a servir también para introducirnos, nosotros lo que tenemos es verificar dudas con respecto a lo que fue la lección 1 y 2. La lección 1 no fue una lección de tipo de teoría, sino que más bien fue de presentación del curso. La parte 2, en cambio, ha sido, digamos, un concepto teórico básico, ¿no? Ustedes han visto que el concepto de errores y serie de Taylor. Y deberíamos, pero va a ser difícil, introducir las raíces de ecuaciones. Ahora, la tarea 1, voluntariamente yo la tracé una semana. Estaba programada con respecto al curso normal en la semana 2, pero debido a los dos feriados, prefiero que tengamos una reunión hoy y luego programar una tarea 1 que sea de repaso, ¿no? Que sirva. Bueno, es una tarea corta. De hecho, a partir de la tarea 2, vamos a seguir el cronograma para no atrasarnos y para que respetemos, digamos, lo que es el tiempo, ¿no? Pero la tarea 1 nos va a servir para repaso. Entonces, a pesar que estaba programada por parte mía la entrega a ustedes en la semana 1, la vamos a entregar, perdón, en la semana 2, la vamos a entregar en la semana, digamos, 3. ¿Ok? Esto va a ser, digamos, el trabajo, digamos, que vamos a tener que revisar. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir porque esto es el concepto. Muy bien. Y vamos a compartir la parte 1, más que todo para hacer un resumen, ¿no? Ustedes recuerdan que se le entregó una información que tenía que ver con los contenidos del curso, la metodología, la bibliografía y las evaluaciones. Entonces, antes de pasar a revisar lo de la clase 2, me gustaría saber, que sirve también para conocernos, si tenemos alguna duda. Entonces ahí le solicitaría que me informaran, ¿no? Profe, Adelante. yo tengo una duda, es con respecto a la organización del curso en cuanto al trabajo. ¿Es grupal, es individual? ¿Cómo se va a manejar? Sí, el curso, ustedes han visto, está escrito en el cronograma, lo vamos a revisar. Déjeme un segundito, qué bien que usted preguntó. Entonces, ok, aquí tenemos el documento que es el documento oficial del curso. Me gustaría que ustedes me confirmaran si alguien no lo tiene. El documento se subió en la sección documentos del curso en el TEC Digital
en la lección 1. Deberían tenerlo. Me gustaría que lo revisaran. De todas maneras, si hay dudas, las revisamos ahora, ¿no? Dejando de lado el aspecto meramente, digamos, de currícula, ¿no? De la acreditación de la carrera y en este caso del curso de método numérico para las carreras que lo llevan, nosotros vamos a la parte de la metodología y lo que son las evaluaciones, ¿ok? Entonces, obviamente el estudio tiene que ser individual, ¿no? No puede haber un estudio grupal porque los conceptos tienen que ser aprendidos por cada uno de ustedes. Y debido a la pandemia, digamos, lo que hemos tenido que hacer es hacer exámenes a distancia, ¿no? Obviamente confiando en la responsabilidad de ustedes. Ustedes saben que nosotros no tenemos control sobre el examen que ustedes van a desarrollar. Este curso no puede ser un curso de preguntas sí, no, o no sé qué cosa, switch off, switch on, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una respuesta de este tipo. Este curso se fundamenta, como ustedes han visto, en el estudio de los algoritmos numéricos y su aplicación. Entonces nosotros tenemos, debido a la pregunta del compañero, dos formas de evaluar el curso ahora en forma remota. Hemos eliminado los quizzes y hemos sustituido los quizzes con más tareas. Ustedes ven que hay tareas de tipo, digamos así, de conceptos, ¿no? Que están puestas acá. Por ejemplo, estábamos hablando de la tarea 1. La tarea 1 va a ser, digamos, asignada esta semana para que sirva como repaso. Luego tenemos una tarea programada. La próxima semana vamos a incorporar conceptos de programación con respecto al uso de MATLAB, ¿no? Con los textos que ustedes tienen en PDF. Nos vamos a basar sobre el libro de Chapra y ahí vamos a tener la base, ¿no? Y después, repito, con respecto a las evaluaciones, lo que tenemos son los exámenes parciales. Este curso no tiene examen final, sí tiene reposición. Entonces, la evaluación, debido a la pregunta del compañero, tiene que ser de tipo individual en el sentido que se deja a la responsabilidad de cada uno aprender, porque son conceptos que, independientemente de la carrera, son conceptos de conocimiento importante, debido a que el computador hoy en día es una herramienta con mayor razón hoy muy fundamental, ¿no? Entonces, no ocupamos explicar la importancia de esto. Obviamente, el curso de métodos numéricos es un curso que no es el curso príncipe, ¿no? No es el curso número 1 de una carrera, porque cada carrera tiene cursos de importancia, ¿no? El ingeniero en construcción tendrá que revisar y saber calcular estructuras, ¿no? El ingeniero de mantenimiento industrial deberá tener una componente eléctrica importante, deberá saber conocer una máquina eléctrica, los campos eléctricos, los campos magnéticos. Puede ser que haga algún curso, algún cálculo, por ejemplo, resolviendo en futuro una ecuación diferencial que resuelva, por ejemplo, el campo magnético en una bobina, etcétera, etcétera. Y puede ser que use conceptos numéricos. Lo mismo el ingeniero en materiales, lo mismo el ingeniero en producción y los ingenieros del área eléctrica, electrónica, mecatrónica. Entonces, es importante que ustedes hagan el esfuerzo y obviamente que estudien los conceptos por cada uno. Después, los exámenes, repito, nosotros no tenemos cómo controlar, entonces se deja a la responsabilidad de ustedes. Yo no puedo hacer un examen de pregunta de respuesta múltiple, no tiene sentido en métodos numéricos, nunca ha sido así. Este curso remonta a los años en las ingenierías, digamos, se introduce más o menos con el desarrollo de la computadora en los años 60, 70 del siglo anterior. Y desde ese momento el curso se basa en un desarrollo de algoritmos, de aplicaciones, de resolución de problemas. Entonces la pregunta múltiple, preguntar si el error numérico es absoluto o relativo, en este caso, sí, se puede evaluar un concepto, pero es mejor aplicarlo y hacer el cálculo, ¿no? Entonces, con respecto a la evaluación, es grupal. ¿Por qué? Porque cuando se van a hacer las pruebas, yo voy a respetar lo que hemos hecho en los últimos semestres, que es lo de hacer una prueba única por el grupo que ha sido formado. ¿Por qué? Porque el grupo, como ustedes han visto acá, se basa
en 4 compañeros, ¿no? Hasta 4, ¿no? Aquí está indicado, ustedes deberían revisar, en algún momento se dice, ¿no? Aquí está, para el trabajo extra clase, los alumnos en grupo de 4 integrantes trabajarán en la resolución de algunos ejercicios entregados por el docente como tareas. Las prácticas en clase y los trabajos cortos, tareas programadas, serán enfocadas en resolver problemas prácticos. Entonces, obviamente ha habido un cambio respecto del curso presencial. Entonces, la evaluación del examen parcial 1 va a ser, si ustedes forman un grupo de 4 integrantes, esa evaluación la pueden trabajar en grupo ustedes 4. Es decir, digamos que está pensado para que la trabajen ustedes, ¿no? Ustedes 4. Si es un grupo de 3, de 3. Si alguien prefiere trabajar solo, solo. Si alguien quiere trabajar con un solo compañero, un solo compañero. Sí, es importante que cuando se le va a entregar la primera tarea, que es esta semana, ya ustedes, como se le indicó la otra vez, hayan conformado, digamos, digamos los integrantes. Y en este caso, respetaremos el grupo formado por las tareas también para los parciales. Es decir, si son 4 compañeros, pueden, o compañeras, ¿no? O mixtos, ¿no? Grupos de mujeres y de hombres, igual presentarán la prueba parcial 1 y la prueba parcial 2, los mismos. Se solicita que ustedes mismos sean responsables. Ha pasado que después, no sé, espero que no haya peleas en el grupo y que alguien después ha tenido que trabajar solo, etcétera, etcétera. Evitemos esos problemas, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, es grupal. El estudio, yo no tengo cómo controlarlo, el estudio es individual. Se deja a la responsabilidad de ustedes. Este semestre seguimos a distancia y entonces esperemos, digamos, resolver todos los problemas. Vamos a ver si le contesté al compañero. Sí, correcto, profesor, gracias. Solo aprovecho que ahorita que tengo la palabra para preguntarle acerca de los software también que vamos a utilizar, si son se pueden descargar libremente o alguna manera. Claro, claro. El software que ustedes deberían descargar, y lo vamos a conversar ya en el específico la próxima semana, es el software Octave. El software Octave, y de ahí tienen el libro de Chapra, que es MATLAB. Prácticamente el software Octave es la versión libre de MATLAB. Ha tenido que ser llamado Octave, pero sustancialmente es MATLAB libre. ¿Cuál es la ventaja de tener el software Octave? Primero, que es básicamente MATLAB. Obviamente, Octave no tiene las herramientas como son las librerías para, por ejemplo, si alguien tiene que hacer simulaciones de circuitos, etcétera, etcétera, usará Simulink, ¿no? O sistema de control. Pero nosotros no tenemos que hacer simulaciones de circuitos o de control porque nosotros tenemos un curso de método numérico que es básico para todas las carreras. Y entonces, yo sugiero que ustedes tengan en su propia computadora Octave, porque es cierto que hay conexión remota, pero la conexión remota, por ejemplo, si alguien ocupara MATLAB institucional, siempre es un poco enredada. Se le dan las horas, pero puede ser que se le vaya la luz, que después viene un arreglo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, desde que la pandemia nos obligó a estar en la casa, nosotros buscamos la solución de MATLAB libre, que es Octave. Lo cual es para siempre. Ustedes lo pueden descargar y luego cuando se actualiza, esto pertenece a GNU y entonces ustedes lo pueden descargar, se actualiza y corren todos los programas de MATLAB. Es decir, si ustedes hacen un copy-paste del libro de Chapra, ¿no? De la rutina de Chapra, supongamos, raíces de ecuaciones, supongamos el método de trapecio, perdone, disculpen, el método, por ejemplo, de interpolación lineal, trapecio de parintegración. Interpolación lineal, ustedes copian la rutina de interpolación lineal sobre la ventana, digamos, de comandos de Octave, que básicamente tiene la misma estructura de interfaz que tiene MATLAB. Ok, lo vamos a ver la próxima semana. Se basa en un sistema Windows con el manejo de archivos, con la ventana de comando, la ventana gráfica y la posibilidad de utilizar un editor de textos. El editor de textos
digamos, el editor de file, ¿no?, de los programas, reconoce los programas de MATLAB. Y por lo tanto, no hay ningún problema. Yo sugiero que descarguen Octave. Ahí está indicado dónde podrían descargarlo. Si no, volvemos a la clase sucesiva. Entonces, el software Octave se descarga en gnu.org, software Octave. El libro de los autores escandinavos, Linge y Lange-Tangen, es un libro que está basado en MATLAB Octave. Pero digamos, este texto, que es un texto importante, que es un PDF que se le brindó, es un desarrollo con respecto a Octave de la computación numérica, pero fundamentalmente no haría ni siquiera falta. ¿Por qué? Porque si ustedes consultan el libro de Chapra, pueden cargar, digamos, las rutinas de Chapra, creando el archivo correspondiente y correrlo en Octave, y esto corre. Entonces, nosotros tenemos la ventaja en este curso que, de acuerdo a la acreditación, cuando se introdujo el curso de método numérico, se seleccionó el libro de Chapra, que es un libro que se usa en las escuelas de ingeniería y digamos, en Estados Unidos. Son autores norteamericanos, son ingenieros civiles. Y finalmente, Chapra especialmente ha brindado mucha información con respecto a los métodos numéricos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, yo sugiero la versión 5 porque la tengo en PDF y porque tengo que seleccionar una para una enumeración de ejercicios. Pero si alguien tiene la versión 7 o alguien tiene la versión 4, funciona igual para los ejercicios, pero sí sigan la versión 5. La otra es que hay una relación directa entre el curso, perdonen, el texto de Chapra de métodos numéricos en español, para lo que se refiere a la teoría, y el libro de Chapra con aplicaciones en ingeniería. Hay muchas aplicaciones, es muy didáctico, el libro de Chapra es muy didáctico, el libro de Chapra es un método numérico aplicado, es para ingenieros, no es un libro de análisis numérica para matemáticos, es decir, prefiere profundizar en aplicaciones más que en demostraciones. Obviamente la demostración también es importante, nosotros vamos a hacer muy pocas. ¿Por qué es importante? Porque es ahí donde hacemos el razonamiento. Siempre aplicando una fórmula, el problema es que a veces no sabemos cuál fórmula aplicar. Las fórmulas las vamos a tener, más bien en forma remota vamos a tener miles de fórmulas. Pero lo que tenemos que hacer es saber por qué aplicamos una fórmula, cómo hacemos un cálculo, cómo estimamos el error, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el libro de Chapra se presta para esto. Entonces, digamos que eso sería, digamos. Vamos a ver si le contesté la pregunta o me perdí algún concepto. Tu profe, gracias. Ok, entonces yo sugiero que descarguen Octave. Si alguien tiene MATLAB por su propia cuenta, porque hay una versión estudiantil, o alguien prefiere porque una escuela X le da una conexión, supongamos que electrónica le dé una conexión fácil a alguno de ustedes porque son estudiantes de la carrera electrónica y quieren usar MATLAB de electrónica, bueno, eso no está, es una solución muy buena también. Nosotros para uniformar, porque tenemos muchas carreras, no todas cuentan con MATLAB en su propia escuela, entonces lo que hemos hecho es básicamente apoyarnos a Octave. Y repito, Octave es MATLAB, digámoslo así, escondido libre, ¿no? Así es. Y hoy en día, ustedes saben, se promueve la computación con softwares open, ¿no? Abiertos, para que después se desarrollen comunidades a nivel internacional de aplicaciones importantes y que no sean sujetas a comprar licencias que son muy caras. ¿Okay? Eso es la otra razón. Vamos a ver, en el chat tengo algunas... ok, entonces veo que son consultas de entre ustedes, qué bien. Entonces, ahí mismo ustedes se pueden ayudar con respecto a esto. Repito, hemos atrasado la tarea 1 apósitamente por la razón de este semestre y también lo he hecho con el otro grupo para uniformarnos, para no tener un grupo que avanza de una forma, el otro que es el martes, va a trabajar igual como nosotros, ¿no? Lo que sí con ellos tuvimos una reunión el primer día para presentar el curso que no se pudo hacer con ustedes. Yo la podría haber hecho porque en forma remota uno puede trabajar de cualquier lugar. El problema es que era feriado, ¿no? Entonces, ahí tenemos la información.
Y repito, ok, entonces vamos a ver, José Mora parece que levantó la mano. Buenos días, profe. Una pregunta. Los grupos son un máximo de 4, no se puede un grupo de 5. No, no se puede porque, repito, ya nosotros hacemos un esfuerzo en hacer grupo de 4, ya un grupo de 5 son muchos, ¿no? Yo sugiero que más bien, si son grupo de 5, tal vez una persona busque un compañero. Yo sé que a veces ustedes prefieren trabajar con compañeros de la carrera, etcétera, pero digamos, revisen, a veces es más útil asociarse a otro compañero de otra carrera porque puede ser que un concepto eléctrico lo conozca uno, el concepto mecánico otro, y eso enriquece la formación. Ustedes en un día van a trabajar no con amigos y ni siquiera con colegas de la misma carrera. Puede ser que sí, pero normalmente tiene que asociarse. Y yo pienso que ayuda también en este tipo de experiencia. Entonces yo sugiero, hagan lo posible en resolver. Después, repito, si por alguna razón, y digamos de tipo ya no resolvible, ¿no? A veces ha sucedido que un compañero llegó al curso porque no se pudo conectar, llegó a la tercera semana, estaba solo, bueno, ahí ya era difícil, los grupos estaban formados. Pero si pueden formarlo, yo le agradecería que podamos llegar a grupo de hasta máximo 4. Y vamos a ver cómo nos va. Ahí le repito, más bien vean ustedes si pueden formarlo, ¿no? Ok, no sé si le contesté al compañero. Repito, traten de resolverlo. Si después, por una razón X, no se puede resolver, bueno, ahí me hacen saber, me informan con un correo. La comunicación oficial, disculpen, la comunicación oficial siempre la vamos a tener por correo, que es el correo del TEC. Y las clases, como ustedes han visto, y ahí otra información, si alguien no puede ver las clases o no se subieron bien o no están correctamente en el link, me avisan. Hasta ahora no he recibido ninguna, digamos, información que no se haya podido, pero repito, las clases van a estar en OneDrive, van a estar en la nube, en el sitio del TEC, digamos, oficial, del curso, y ahí voy a cargar todas las clases grabadas, ¿no? Sincrónicas y no sincrónicas, ¿ok? Entonces, también la clase de hoy, lo que vamos a tener en reunión real time, esa la vamos a tener también grabada, ¿ok? Si se me olvida, me avisan, ¿no? Siempre puede suceder algo, pero bueno, yo tengo otras clases grabadas, cualquier duda, cualquier problema, podemos sustituirlas, ¿no? Eh, Respecto de la información, repito, vamos a trabajar con el correo electrónico y vamos a trabajar con TEC Digital y con el espacio de la nube que el TEC nos asigna. Las consultas, ustedes han visto, la pueden formular en cualquier momento. Yo tengo específicamente para revisar un poco las consultas y eventualmente si hace falta hacer alguna conexión, en caso que hiciera falta, eh, digamos, si no hay problemas, yo trato siempre de respetar el horario que es de 1 a 3 el martes y de 10 a 12 el jueves. Pero como se puede a veces resolver la duda por correo, yo lo puedo resolver el miércoles, el viernes, el lunes. Es decir, no hay problemas con esto, ¿no? Si por alguna razón estoy en una reunión, estoy en un laboratorio, obviamente le responderé con un poquito de retraso. Yo siempre solicito que no me ponga reuniones el martes de 1 a 3 y el jueves de 10 a 12, pero a veces, digamos, sucede que no es así, pero esperemos que no. Hasta ahora, digamos que ha resultado bien el horario de consulta. Vamos a ver si hay alguna otra consulta por algún otro compañero respecto más bien a lo que es el documento del curso. Ok, muy bien. Vamos a pasar las clases, como ustedes han visto, se le ha comunicado y lo vamos a recordar, la vamos a dividir en secciones de 40 minutos por dos razones. Uno, porque yo prefiero trabajar con el Zoom más que con el Teams y con el Zoom libre.
digamos, entonces, y además me ha resultado bien, digamos, casi la mayoría de los estudiantes están de acuerdo porque evita que se hagan clases de 1 hora y media continua, donde finalmente puede ser que todos estamos dormidos. Yo espero que con una clase de 40 minutos la interrumpimos a los 10 minutos, nos levantamos, tomamos un vaso de agua, un café, lo que sea, descansamos un poco, porque eso de estar sentado también no es, desde el punto de vista de la salud, de lo mejor. Y después volvemos en 10 minutos, otra vez despiertos a la clase, el profesor y los alumnos. Y esto me ha siempre obligado a interrumpir, porque a veces uno comienza a hablar, se lo olvida y sigue, 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 pero esto no sé si es lo mejor, ¿no? En clase es diferente, porque uno se da cuenta cómo está, digamos, la audiencia, ¿no? Entonces, cuando ya uno ve que la gente está cansada, entonces dice, ok, paremos un momentito o hagamos el receso, vamos a tomarnos un café, normalmente en clase nosotros hacíamos casi 2 horas y después un descanso de 30 minutos y salíamos 10 minutos. Pero esto era en clase es diferente porque el cansancio de la atención es un poquito más fácil de llevar. Mirar una computadora y escuchar por audífonos, etcétera, es un poquito más pesado para todos, ¿no? Entonces yo prefiero así. Ok, nos quedan unos minutos, qué bien. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra consulta respecto de lo que fue el material de la lección 1, digamos el primer día de clase. Ok, tenemos 10 minutos, muy bien. Ok, digámoslo, en la lección 2, nosotros, si ustedes revisaron y se recuerda que revisen el material, tenemos que introducir el concepto de errores del sistema numérico en punto flotante y la serie de Taylor. ¿Okay? Entonces, si algo de esto no lo vamos a desarrollar, lo vamos a repasar con la tarea. De hecho, la tarea 1 va a descansar sobre la lección 2 para que sea un refuerzo del concepto de la lección 2. Voy a revisar, digámoslo, lo que es importante y después vamos a revisar esto, ¿no? Entonces, la lección 2, si ustedes revisaron el material, básicamente introduce, siguiendo el chapra, ¿no? Esta es la ventaja, ¿no? El PDF es la base para las clases. Yo he preparado las diapositivas, ¿no? Las slides, para que ustedes puedan eventualmente tener la clase, ¿no? Como la guía, pero siempre se le solicita que revisen el texto, porque el profesor cuando habla se le puede escapar algo o algo no queda bien. Entonces una lectura que acompañe esto en el libro, que es un libro fácil, llevadero de leer, es importante. Entonces revisen el concepto de errores de redondeo y de errores de truncamiento. El concepto de cifras significativas, ¿ok? Y algunas definiciones que están aquí, ¿no? Que ustedes ven, que básicamente son intuitivas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un disparo exacto y un disparo preciso, ¿ok? Esto es un disparo preciso, ¿no? La persona que en este momento apunta al blanco tiene un sesgo, como ustedes ven, pero él dispara en la misma posición todos. Pero hay un sesgo con el centro, ¿no? Ahora, en cambio, es el mejor disparo porque es básicamente preciso, todos son cercanos, ¿no? Si ustedes van a ver la desviación estándar es baja. Aquí es muy grande, ¿ok? Aquí es muy grande, por lo tanto es poco preciso, pero es exacto porque el promedio, ustedes van a ver, va a dar en el blanco. Aquí el promedio va a dar afuera del blanco, aquí el promedio va a dar en el blanco con desviación baja. ¿Ok? Entonces digamos que aquí están los conceptos que, digamos, son conceptos generales. La definición de error verdadero y aproximado y los errores fraccionales o en porcentaje están puestos aquí. En métodos numéricos, en ingeniería, el valor verdadero no se conoce nunca. Es difícil conocer el valor verdadero. Se puede tener una estimación. ¿Ok? Entonces, si se conociera el valor verdadero, entonces
con el valor aproximado podemos tener el error verdadero. Entonces, el error verdadero es la diferencia entre lo que es verdadero con la aproximación. Entonces, cuando esto se conoce, por ejemplo, temperatura de proceso 25 grados centígrados. Todos los cálculos deberían apuntar a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se hizo un balance, se resolvieron algunas ecuaciones y se extrajo de un digamos, concepto de transferencia de calor una temperatura de proceso, no sé, de un baño, que debería ser la temperatura ambiente. Resulta que la temperatura de proceso verdadera es 25 grados y todos los cálculos que se hicieron apuntaron a 25, pero hay un error. Bueno, en este caso uno tiene el error verdadero. ¿Ok? Pero en ingeniería uno no tiene el valor verdadero, es muy difícil, ¿no? Siempre tiene la mejor aproximación. Entonces, cuando tiene la mejor aproximación, lo que uno debería hacer es tener un valor de referencia aproximado que sea la mejor referencia. Por ejemplo, temperatura de proceso, ebullición, a presión atmosférica. Supongamos que la tabla termodinámica nos indique que la temperatura de ebullición es cercana a los 100 grados. Ok, entonces este valor de referencia es lo que nosotros tenemos como valor de estimación. Hacemos el proceso, resolvemos ecuaciones de termofluídica, estudiamos la ebullición, tenemos un proceso industrial y calculamos valores aproximados. Esos valores que pueden resultar de una ecuación de balance de entalpía, supongamos, o de cualquier cálculo termodinámico, apuntan a 100 grados, pero no, o 99, algo. Bueno, este es el error aproximado. Es la diferencia con el mejor valor aproximado, ¿ok? La mejor estimación al valor verdadero con el valor aproximado. Entonces ahí cada cálculo de ingeniería puede tener asociado su análisis de error. ¿Por qué? Porque podemos comparar el cálculo ingenieril con el cálculo de referencia. ¿Ok? Entonces ahí un proceso, una estimación, un compañero puede ser un algoritmo que resuelve una ecuación de transferencia de calor, calcula la temperatura de ebullición en un proceso y se equivoca con respecto a otro compañero que aplica otro algoritmo, otro concepto. Por ejemplo, uno aplica que hay radiación, el otro elimina la radiación. Entonces solo considera convección. Bueno, puede ser que el cálculo convectivo radiativo sea más preciso que el cálculo de convección sola. Bueno, entonces obviamente lo va a certificar cuando hace un cálculo, un report técnico con un cálculo que está acompañado del error y seguramente el modelo físico es más preciso. Pero puede ser que utilizó un modelo físico preciso y se equivocó, por ejemplo, en la rutina de programación. Utilizó, no sé, C++, resolvió todo el cálculo y finalmente hay errores, ¿no? Entonces, es importante revisar porque los cálculos siempre tienen errores, siempre. Inclusive el punto flotante es fuente de error, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros números no son infinitos y por lo tanto tenemos errores. Entonces, tenemos el error verdadero o el error exacto y el error aproximado. Luego pueden ser absolutos, ¿no? Porque no son fraccionales, no son relativos a nada, o pueden ser relativos. ¿Con quién se hace la relación? Siempre con el valor verdadero. Entonces, siempre se compara, en este caso, el error verdadero versus el valor verdadero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo equivocarse de una cantidad de 1 milímetro sobre 1 kilómetro que equivocarse de 1 milímetro sobre 1 metro, ¿no? Obviamente hay una relación fraccional, ¿no? Después se puede colocar el valor en porcentaje y ahí se termina. Lo mismo se repite para los errores de tipo aproximados. Bueno, ese es el concepto de cálculo iterativo. Vamos a volver. Significa que nosotros tenemos un esquema, un computador, una función, algo que calcula de forma iterativa, ¿no? Ingresa un valor inicial, calcula un valor nuevo, después este valor nuevo sale, ustedes ven que sale, y aquí vuelve en ciclo, y X1 vuelve en ciclo. Después calcula X2, ¿no? ¿Ustedes lo ven? X1 entra en ciclo, calcula X2, X2 entra en ciclo, calcula X3. ¿Hasta cuándo? Hasta que el computador decida que X, supongamos 184, es el resultado final.
¿Por qué? Porque su error es inferior a algo. Bueno, ese es un cálculo de tipo iterativo. Ok, vamos a volver sobre ellos. Entonces, para cada iteración, ustedes ven, para cada iteración es un vector de errores. ¿Por qué? Porque hay un vector de soluciones. ¿Cuál es la solución final? La que cumple un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que el error, por ejemplo, aproximado sea menor que algo. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un error de 1% como valor de corte, valor que no se puede superar, bueno, aquella cálculo que va a tener un error menor al 1% es el valor correcto. ¿Okay? Y para el punto flotante, ahora vamos a hacer un alto. Vamos a volver sobre este concepto después de la pausa. Entonces, descansemos 10 minutos y nos conectamos 10 minutos para las 9. Así vamos probando el sistema. ¿Ok? 10 minutos y volvemos.